El día 15 de febrero inició la vacunación en México. La diversidad de vacunas disponibles y la información sobre su capacidad de protección han inundado los medios y las redes sociales, en ocasiones con más preguntas que respuestas. El día de hoy platicaremos con la doctora Rosa María Wong sobre este tema. Acompáñenos. Pues que es una sustancia creada por microorganismos que son estudiados por los científicos bajo diversas circunstancias y probada en diversos animales y que se inyecta para crear una inmunización. Bueno, no todas son inyectadas, para los niños algunas son de forma oral. Una vacuna lo entiendo como algo que nos ayuda a crear anticuerpos o que nos ayuda a volver nuestro sistema inmunológico más fuerte para que al momento de que pudiera llegar otro virus a afectarnos, pues bueno, ya no tengamos el mismo daño, sino ya tengamos una respuesta positiva y nuestro organismo ya no se vea tan afectado. Bien, lo que tengo entendido de una vacuna, que bueno, lo componen del mismo virus, pero en una dosis menor, o es lo que entiendo, y que al aplicártela lo que hace es que tu cuerpo empiece a desarrollar anticuerpos para generarte una inmunidad o que sea para tu organismo sencillo atacar a ese virus cuando te llegue a dar o algo así. Pues son sustancias que se introducen en el cuerpo para activar a nuestro sistema inmune, como para entrenarlo, ¿no? A que, digamos, que conozca un patógeno, pero sin que corra el peligro de que nos enfermemos de manera grave. Nos encontramos con la doctora Rosa María Wong. Le agradecemos mucho que nos acompañe en estos programas sobre COVID. Y la primera pregunta que quiero hacerle, doctora, es ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia que se aplica en el ser humano, que es derivada de algún microbio o algún microorganismo y nos sirve para generar una respuesta inmune que nos protege en contra de ese microbio. Entonces hay varios tipos de vacunas. Pueden ser vacunas tomadas, pueden ser vacunas inyectadas, pueden ser vacunas aplicadas por vía aerosol. Hay muchas formas de poder aplicar estas vacunas, pero lo que tiene como característica es que tiene alguna parte del microorganismo. Entonces, hablando específicamente de las vacunas de COVID, tenemos varias plataformas que nos pueden generar una respuesta inmunológica en contra del virus. Nosotros somos un país de vacunación por excelencia, pero bueno, ahora hay mucho interés, ¿no? Precisamente porque se ve como una posible solución o algo que puede mejorar el aspecto de la pandemia. Y es aquí en México y en el mundo, ¿desde cuándo existe la vacunación? Y bueno, esta pregunta es obvia, pero ¿cuál ha sido el beneficio? Bueno, nosotros sabemos que la historia de la vacunación empieza en 1796 con Edward Jenner. Él fue el padre de la vacunación porque él se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban a las vacas les daba un tipo de viruela que cuando las mujeres estaban en contacto con este organismo, entonces a las mujeres que les daba esta viruela leve no les daba la viruela grave. Entonces a él se le ocurrió empezar a inocular esta viruela de las vacas en las personas. Entonces hacía una pequeña apertura, ahí ponía un poco de esta viruela de las vacas, de lo que tenía la pústula,
y eso hacía que las personas no les diera viruela. Entonces, el término vacuna viene precisamente porque esto fue un hallazgo de las vacas, entonces se llama así, vacuna. Esas son como las bases de la vacunación. Después empezaron a desarrollar varias vacunas más a lo largo del tiempo y las primeras vacunas en nuestro país empezaron a principios de los 70s. Es en 1971, 72 que empieza a aplicarse en una forma pues ya más sistematizada. Nace la cartilla de vacunación y bueno, cada vez empieza a haber mayor cantidad de vacunas que se van agregando. Durante muchos años fueron 4 vacunas las que estaban en el sistema de vacunación y bueno, actualmente tenemos muchas vacunas que son específicas para niños, para adolescentes, para hombres, para mujeres y para mayores de 60 años. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la vacuna? Bueno, pues es un gran beneficio. El doctor Stanley Plotkin, que es una de las personas que es más reconocida a nivel mundial por las vacunas, tiene un libro y él lo que dice, Stanley Plotkin, es que el agua potable junto con las vacunas ha sido una de las principales maniobras de la salud pública para disminuir el número de muertes y el número de enfermedades infecciosas. Entonces, algo muy importante, pues bueno, ya no vemos enfermedades como la viruela, que esa ya se erradicó de todo el mundo. No vemos casos de polio. En el caso del continente americano no hemos tenido casos de polio desde los 90s. La enfermedad de sarampión, por ejemplo, nos causaba 900,000 casos al año y bueno, actualmente hemos tenido un incremento por la falta de vacunación, pero pues ya se disminuyó a menos de 100,000 casos por año y pues así podemos hablar de todas las vacunas que se han desarrollado, que ha disminuido importantemente la muerte y la enfermedad. Doctora, estamos empezando el proceso de vacunación masiva. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántas vacunas hay para el COVID? ¿Cuáles de esas se van a aplicar en México? ¿Y qué características tienen cada una de ellas? Bueno, vacunas de COVID hay muchos desarrollos alrededor del mundo. Tenemos 69 vacunas que están en estudios clínicos, de los cuales 21 están en fase 3 o 2, o 2, 3, o ya las terminaron. También hay 181 vacunas que están en fases preclínicas. Esto se está actualizando constantemente y es un registro que lleva la Organización Mundial de la Salud. De estas vacunas, las que ya han terminado la fase 3 o que tienen análisis interinos, estos análisis interinos o reportes finales han servido para las agencias regulatorias para que puedan aprobar su uso de emergencia en los diferentes países. En el caso específico de nuestro país, la primera vacuna que se aprobó fue la de Pfizer-BioNTech. La vacuna de Moderna fue aprobada en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, esa vacuna solamente se está produciendo para Estados Unidos y no para México. Pero tenemos la vacuna de AstraZeneca, que incluso se está produciendo en Argentina y se está envasando en México. Tenemos la vacuna de Sinovac, que es una vacuna china. Tenemos la vacuna Sputnik V de Rusia y tenemos la vacuna de CanSino, que también es una vacuna china. Entonces, en México tenemos 5 tipos diferentes de vacunas. Actualmente las que ya se empezaron a poner fueron las de Pfizer para el personal de salud y la vacuna de AstraZeneca para mayores de 60 años, que empezó la vacunación este lunes. Con muy buena respuesta, ¿verdad? Por parte de la gente, doctor. Así es, ha habido bastantes personas en las 3 alcaldías donde se empezó la vacunación y han ido a vacunarse bastantes personas. Así es. ¿Qué características o qué diferencias hay entre cada una de ellas? Hay mucha inquietud, sobre todo por las que requieren una segunda dosis. Entonces, primero le pregunto si
podríamos hablar de manera general en qué consiste cada una de las vacunas que se van a aplicar aquí. Ok, son diferentes plataformas vacunales. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech, esta vacuna está basada en RNA mensajero. No es que tomen parte del virus, sino que es un RNA que se produce en forma sintética. Lo que es el RNA mensajero es dar la señal o dar la orden a la célula para que produzca la proteína S del coronavirus. Una vez que nuestras células producen la proteína S del coronavirus, entonces esta proteína produce la respuesta inmunológica y entonces se aumenta el número de anticuerpos. En el caso de la vacuna de Moderna es igual, es RNA mensajero. La vacuna de AstraZeneca es un vector viral. Tomaron a un adenovirus de chimpancé, a este adenovirus le pusieron la información genética para que produjera la proteína S. Esto es lo que insertan o lo que inyectan en el músculo y entonces el virus funciona como acarreador nada más. Una vez que entra, entonces se produce esta proteína S y esta proteína S es la que da la respuesta inmunológica y da esta protección. Por otro lado, tenemos las vacunas de subunidades proteicas o vacunas que son inactivadas. La vacuna de Sinovac, por ejemplo, es una vacuna inactivada. ¿Qué quiere decir eso? Crecen el virus lo matan, ya no se puede reproducir, pero ese virus completito es lo que inyectan. ¿Sí? Esa es la vacuna de Sinovac. Y las vacunas de subunidades proteicas producen en forma también sintética solamente la proteína S del virus. La proteína S del virus es mediante la cual el virus se pega a las células, se introduce y produce la infección. Entonces, en este caso, si producimos anticuerpos en contra de la proteína S, entonces estos anticuerpos van a pegarse a la proteína y ya no van a dejar que se pegue y que infecte a las células. Así es como funcionan. Entonces tenemos los cuatro tipos de vacunas. Tenemos otro tipo de vacunas que no tenemos todavía disponibles y que no están en el mercado, pero son las vacunas de DNA y las vacunas de partículas parecidas al virus, en las cuales se produce el cascarón externo, pero no tiene nada dentro y por lo tanto no puede replicarse el virus. Estos números que he mencionado hasta el momento son al 18 de febrero del 2021. Esto es algo que está evolucionando muy rápidamente, entonces probablemente después tengamos una mayor cantidad de vacunas, ya sea en fase preclínica, clínica, fase 3, o que ya hayan sido aprobadas por nuestras agencias regulatorias. Entonces, esta información pues es vigente al 18 de febrero del 2021. Hay mucha inquietud, doctora, respecto de si no hay suficientes vacunas, como no hay en el mundo, como hemos escuchado, que todavía no hay una producción suficiente de vacunas. El hecho de que a una persona lo vacunen con un tipo y la segunda dosis tenga que ser de otro tipo de vacuna. ¿Hay algún problema con esto? ¿Se tienen estudios? Se está haciendo ahorita un estudio, pues anunció por parte de la Universidad de Oxford que van a hacer combinaciones de vacunas del vector viral que tienen ellos con la vacuna de RNA mensajero y después van a ver si combinando también diferentes vectores como la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Sputnik V, van a ver si tiene una buena respuesta. ¿Qué pasa con esa combinación de vacunas? La verdad es que hasta ahorita no lo sabemos, ¿sí? O sea, en teoría debería de haber algún tipo de respuesta, pero no sabemos si es mayor, si es menor, si es igual, si funciona o no funciona. Es algo que todavía no sabemos. La recomendación internacional y de todos es que se pongan de preferencia la misma vacuna, ¿sí? Pero no porque sea peligroso. No, porque no sabemos cuál sea el efecto, si vaya a ser igual. O sea, no sabemos si en lugar de que sea 95% de efectividad vacunal, baje a 60 o a 70 o se quede en 80. Tiene que ver con la efectividad y no porque eso sea peligroso, que es la inquietud que hemos escuchado entre la gente. Así es. Más que nada tiene que ver con la efectividad de la vacuna y si produce o no produce anticuerpos.
y si sirve o no sirve, porque puede ser que con una vacuna previa, una dosis previa, se hayan generado tantos anticuerpos que cuando se meta una segunda vacuna de otro tipo, pues no funcione, porque por los anticuerpos previos o no sé, puede ser, hay muchas posibilidades en este caso. Entonces, las recomendaciones son, si se ponen una vacuna, que se pongan la misma vacuna, de preferencia. Y si no hay suficiente, la primera puede producir un cierto número de anticuerpos que de todos modos darían algún grado de protección. ¿Eso es correcto? Es correcto. Ahorita hay un reporte de los israelíes, que ellos son los que más han vacunado hasta el momento, y ellos dicen que con una vacuna de Pfizer, después de del día 14 al día 28, la efectividad vacunal es del 85%. Que los primeros 14 días es 47%, pero del día 14 al día 28 es de 85% con una sola dosis. Que no pero es muy buena. O sea, cualquier cosa por arriba de 50 es excelente, ¿no? El problema es que no sabemos, si no ponemos esta segunda dosis de refuerzo, si realmente vamos a tener el efecto a largo plazo y va a ser duradero, que ese es el problema. También hemos oído hablar sobre las restricciones de edad, doctora, para aplicar la vacuna. En un principio se dijo que ciertas vacunas para las personas mayores no se podían aplicar. Sabemos que no se están aplicando en los niños ni en los adolescentes. ¿Nos platica sobre esto, por favor? Sí, claro. La mayoría de las vacunas, todos los estudios fase 1, 2 y 3 lo hicieron en personas de 18 años a 55 años y después hicieron estudios de 55 en adelante. Algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna de CanSino, hay mucha inquietud con esta vacuna porque es una vacuna que está hecha con un adenovirus 5 humano. Entonces, hay muchas personas que ya tuvieron una gripa por el adenovirus 5, una infección respiratoria. Entonces, producen anticuerpos. Lo que vieron en este mismo estudio, en la fase 1 y 2, es que aquellas personas que tienen niveles muy altos de anticuerpos, el nivel de anticuerpos que se produce para el coronavirus es menor. Y también en personas mayores de 55 años, la respuesta de anticuerpos también es menor. No quiere decir que no haya, nada más es menor. Pero cuando vieron la respuesta inmune celular, vieron que no había ninguna diferencia en cuanto a la edad y tampoco en cuanto a los niveles previos de anticuerpos. Entonces, hay que recordar que en el caso de la inmunidad tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral, que está dada por anticuerpos, y la inmunidad celular, que está dada por células T, que son las que atacan a las células que están infectadas con virus. Entonces, lo que demostraron con ese estudio es que pues sí tiene una disminución en el número de anticuerpos el hecho de haber tenido una infección previa por adenovirus 5, pero la respuesta celular es bastante buena. Y cuando se ven los estudios fase 3, ellos reportan un 65% de eficacia vacunal. Entonces, independientemente si tienen o no tienen anticuerpos, evitan la enfermedad en 65%. Ahorita hay mucha incertidumbre precisamente de si ponerte la vacuna o no ponerte la vacuna. En mi caso es por el hecho de que al yo haber tenido esta enfermedad y habérseme complicado o realmente estuve en ese sentido, bueno, a mí sí se me complicó un poquito más, me da miedo aplicarme una vacuna que pues estamos hablando que tiene un tiempo de desarrollo corto, por así decirlo, con base a la experiencia en otras vacunas que se ha llevado años de investigación y que esto en un lapso tan corto, un año y cachito, me pueda traer a mí que tuve la enfermedad y que aparte fui de la gente, de la minoría, pero de la gente que tuvo complicaciones, si eso me podría traer en lugar de un beneficio, a lo mejor pues un riesgo mayor, ¿no? De que me pudiera traer algo, bueno, que pudiera hacerme daño, vaya.
¿Qué le diría, doctora, a las personas que no se quieren vacunar? Pues yo les diría que hay ya algunos estudios de la vida real que nos están demostrando que las vacunas sí tienen un efecto. Por ejemplo, este caso de Israel que les comentaba, es uno de los países que más vacunas han puesto a su población en cuanto a porcentaje, al igual que Inglaterra. En el caso de Israel, cuando llevaban solamente un 25% de la población vacunada, bajó el 60% de hospitalizaciones en mayores de 60 años, ¿sí? Solamente con el 25% de la población, imagínense con toda la población. Y en el caso de Inglaterra, también con un 25% de la población vacunada, ellos reportan una disminución del 62% en la mortalidad en mayores de 80 años. O sea, más de la mitad de la gente de 80 años que se estaba muriendo, se dejó de morir. Y entre los 50 y los 79 años, el 50% de la mortalidad también disminuyó a raíz de la vacunación. Entonces, ¿qué les puedo decir a los que no se quieren vacunar? Bueno, pues esto es un virus que no conocemos, es un virus que cada vez nos da más sorpresas. Se están generando nuevas cepas que pueden dar pues alteraciones y pueden dar infecciones en personas que previamente ya estaban inmunes, como es el caso de la variante sudafricana. Y sí está demostrando estas vacunas que pueden disminuir tanto la enfermedad como la muerte por este virus, que sobre todo se da en personas mayores de 60 años. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues vacúnense, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, sobre todo las personas que tienen más de 60 años. Es muy importante porque son a los que les da más grave y a los que pueden fallecer. Y de todas formas a todos los demás también, porque uno no sabe cómo le pueda ir, así sea uno joven o de edad avanzada. Hemos visto casos de personas que fallecen siendo jóvenes y sin tener ningún tipo de factor de riesgo. Y además, el hecho de que alguien, aunque no tenga factores de riesgo, se ponga la vacuna, evita también que esté diseminando el virus hacia otras personas. Entonces, también es una forma de cuidar a la gente que nosotros queremos. Doctora, otra de las limitantes y los miedos que tiene la gente para vacunarse son las reacciones. ¿Qué tipo de reacción puede dar una vacuna y si hay reacciones más graves que otras? Bueno, las reacciones adversas difieren mucho de acuerdo al tipo de vacuna y a la plataforma. Las que dan más reacciones adversas en los estudios fase 3 son la vacuna de Moderna y de Pfizer, que son de RNA mensajero. En los estudios fase 3, ellos mencionan que hay alrededor de un 80% de las personas que recibieron la vacuna tienen algún tipo de efecto adverso, pero menos del 4% son reacciones graves. ¿En qué consisten las reacciones adversas? Por lo general es fatiga, mialgia, o sea, dolor de cuerpo, de músculos, fiebre, dolor en el sitio de inyección. Esos son los tipos de reacciones adversas que se pueden esperar. Las vacunas, por ejemplo, la inactivada tiene una reactogenicidad muy, muy baja, es menos del 30%. La vacuna de vectores virales, por ejemplo, la de AstraZeneca, sí se reportan efectos secundarios, pero es mucho más baja el porcentaje, 30% más o menos, y pues puede haber fiebre, puede haber cansancio, dolor de cabeza, pero esto es pasajero y en 2-3 días se quita. Es mayor el beneficio que el riesgo. Doctora, hay gente que piensa que la vacuna puede producir la enfermedad. ¿Esto es cierto? Es incorrecto. No hay vacunas hasta el momento del virus atenuado. Todas las vacunas que están desarrollando son o partes sintéticas que se ponen para que nuestra célula produzca una proteína parecida, o es el virus que está inactivado, no funciona, no se puede replicar, o vectores virales en los cuales lo único que hace el virus es acarrear la proteína o acarrear la información para que se produzca la proteína en nuestras células.
Entonces no es posible que dé la enfermedad por una vacuna. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Sí, yo creo que es muy importante que la gente esté consciente que a pesar de que reciban una vacuna, por lo general la primera vacuna da una protección entre 50 y 70, 80% dependiendo cuál sea. Y esto se da hasta entre 14 y 28 días después. Entonces, el hecho de tener una vacuna no es ya equivalente a se quitan el cubrebocas, empiezan a hacer su vida normal, porque todavía hay una alta tasa de transmisión comunitaria en todo nuestro país. Somos de los países que más casos tenemos y somos el número 3 en mortalidad. Y pues sí es importante también estar conscientes de que hay variantes. Entonces, estas variantes a veces, aun cuando estén vacunados, puede ser que no funcionen estos anticuerpos en contra de nuevas variantes. Por eso, a pesar de estar vacunados, hay que seguirse cuidando. Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Hemos aprendido muchas cosas. Se lo agradecemos de veras. Que esté muy bien. Con mucho gusto, muchas gracias. Saludos a todos, saludos al auditorio y pues gracias por la invitación para participar con ustedes.